Hebreos 10:25. Hay un texto allí que vamos a usar como disparador con tres palabritas en esta tarde para que podamos bosquejarlo y recordarlo. Comunión, capacitación y consuelo. Y de alguna manera la intención es que el compartir esto pueda desafiarlos como matrimonios, a todos, a cada uno de nosotros. Y para cumplir este desafío no hay que saber teología, no hay que hacer ningún curso especial, no hay que tener determinada cantidad de años de congregados. Hace un par de años, 2 o 3 años atrás, visitábamos a un hogar, una familia, a un matrimonio. Fuimos varios hermanos a visitarlos y charlando con ellos les preguntábamos cómo se sentían en la iglesia, cómo estaban en la congregación, a lo cual después de entrar en calor y en confianza nos terminan confesando la verdad que no nos sentimos integrados, nos cuesta integrarnos. Y lo escuchamos. Vemos que no tenemos. A lo que al ratito le preguntamos, y te hago una pregunta, ¿cuántos hermanos de la congregación vinieron acá a tu casa a compartir una pizza, un café? No, nadie, nunca nadie. Y se hizo un silencio por un par de segundos que se escuchó un estruendo que era una ficha que caía, ¿no? ¡Puf! Cayó la ficha. No estaba lo que uno no generaba, no estaba lo que uno no estaba dispuesto a dar, no se recibía lo que uno no estaba dispuesto a dar. Y en el concepto de la palabra de Dios y en el concepto que Dios nos dejó en la Biblia de la iglesia, no vamos a hacer un estudio de la iglesia, que sabemos que es una familia, un cuerpo, un edificio. Esto de la iglesia, y nosotros no nos damos cuenta del valor que tiene cuando quizás hablamos con la gente en la calle o en el trabajo o en el área, en el ámbito donde estemos, y hay tanta gente sola, pero sola, de toda soledad, aunque tenga familia, ¿sí? Y muchos de nosotros, los que hemos tenido la bendición de nacer en un hogar cristiano, a lo largo de la vida nos terminamos dando cuenta que nuestro vínculo más fuerte, hasta más fuerte que el sanguíneo muchas veces, está con los hermanos de la iglesia, ¿sí? Está con ese lugar con el que yo tengo relación, ahora vamos a ver, con quienes me congrego, con quienes tengo comunión, pero a veces se da el síndrome. ¿Alguna vez entraron a una iglesia católica? Lo digo como si fuera un lugar extraño al donde entrar. A mí me encantan. Yo cuando voy a Luján, donde voy a un pueblo, el primer lugar que quiero conocer es la iglesia. A mí me apasiona desde lo arquitectónico, de lo artístico, ¿no? Me gusta mucho. Y hemos ido a la de Luján, por ejemplo, y vos entrás y hay cientos de personas, pero nadie conoce a nadie, nadie se saluda con nadie, nadie le pregunta a nadie cómo le va, entran y se van. Y tenemos gente así en nuestras iglesias también. Tenemos gente así, que vos decís, viene, se sentó, escuchó, te saludó, y cuando le quise, hola, ¿cómo? Desaparecieron, no, ¿sí? Entonces, hay un concepto que tiene que ver con este texto que dice, que nosotros lo conocemos de memoria. Arrancamos del 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca, refiriéndose al día en el que el Señor venga a buscar a su iglesia, a la venida del Señor. Está aquí refiriéndose a la venida del Señor. Y sacando 3 frases, no dejando de congregarnos, vamos a hablar de la verdadera comunión. La segunda frase es, como algunos tienen por costumbre, ahora eso lo vamos a redondear. La otra frase es, si no exhortándoos, ahí va la segunda C, capacitación. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, la tercera C es consuelo.
El tema de dejar de congregarse, el hecho de congregarse en un lugar no es meramente el asistir a un lugar, el estar en un lugar, porque yo me puedo congregar en mi trabajo, me puedo congregar en la escuela, me puedo congregar en cualquier lado. La palabra congregar, ¿cuánta gente se ha congregado para este? Lo hemos escuchado un montón de veces, ¿sí? ¿Cuánta gente se ha congregado en este cotejo deportivo? ¿Viste? Los periodistas que adornan las frases. Y yo puedo venir y congregarme, pero eso no es el concepto de congregarme. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, ahí en el capítulo 2, versículo 46, leemos, dice el texto, versículo 44, Hechos 2, 44, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y versículo 45, y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El libro de los Hechos es un libro de transición. No todo lo que pasó en Hechos tiene que volver a pasar, ni es exigible que pase. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, a nosotros nos cuesta venir una vez por semana, ¿sí? Cada día en el templo, no tenían iglesia, ¿sí? No tenían reuniones, lugares locales. Los primeros lugares que aparecen es aquella mención a los aposentos altos, luego cuando entra Pablo a la casa de Lidia, Lidia parece que tenía una casa grande y se empieza ahí a desarrollar un testimonio local, ¿sí? Hasta que Pablo fue estableciendo iglesias, obviamente primero la de Jerusalén, la de Antioquía, pero se juntaban en el templo, ¿sí? No sabemos exactamente en qué parte del templo, pero a ellos les alcanzaba a estar en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Podemos sacar un montón de enseñanzas de acá. No había ningún predicador renombrado, no había ninguna campaña evangelística. Dice que el Señor iba agregando cada día los que iban siendo agregados o convertidos o salvados en función de una acción que ellos hacían entre ellos, que era estar juntos, compartiendo lo que tenían y disfrutando, dice, en las casas, perseverando unánimes, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El concepto de compartir y el concepto de que cada matrimonio tenga esta necesidad, porque el hecho de estar junto con otro salvado, con un hermano en Cristo, tiene que ver con una necesidad del salvado y de un deseo del que está siendo santificado. Trato de explicarlo para que no... Si soy salvo, tengo necesidad de congregarme. Ahora vamos a explicar bien qué es congregarse o tener verdadera comunión. Si soy salvo, tengo que tener la necesidad de estar. Si siendo salvo estoy deseando y buscando ser santificado, tengo el deseo de hacerlo. O sea, es una mezcla de necesidad por mi nueva naturaleza y el deseo de hacerlo porque además estoy buscando crecer, relacionarme, afirmarme en las cosas de la fe. Entonces, esto de congregarse no tiene que ver con la mera asistencia a un determinado horario. Otra cosa que sucede entre muchos creyentes, entre muchas iglesias, es que nosotros nos conocemos, nos tratamos el domingo en el horario de la reunión. Algunos, haciendo un gran sacrificio, vienen también en la semana, no son todos. Pero en ese ratito vos llegás, saludás a los que están en la puerta, te sentás, cantás, termina la reunión, saludás a alguno más que te cruzás en el camino y te vas. ¿No es eso lo que pasa en la mayoría de los casos? Eso no es comunión. Eso es asistir a un lugar, en este caso a la iglesia. La comunión es vivir mi fe en comunidad. Lo repito, vivir mi fe en comunidad. O sea, vivir lo que yo creo en comunidad. Y lo que yo creo lo vivo en todo aspecto de mi vida. Esa lamentable expresión que hemos forjado durante mucho tiempo, la vida secular.
La vida secular, el concepto de la vida secular le ha dado a los creyentes un permiso o una idea de decir, yo puedo tener una vida espiritual y una vida secular. O sea, yo puedo el domingo, el día de la reunión, poder tener una manera de conducirme y después en la semana puedo tener otra manera de conducirme, independientemente. ¿Ya? Entonces me pongo el traje de Superman y los domingos soy Superman y en la semana soy Clark Kent. O me disfrazo de creyente. Entonces, esto de vivir, lo que hacían los cristianos de la primera iglesia era vivir su fe con una naturalidad tal que la vivían todos los días, en todo tiempo, en todo lugar, con lo que tenían en las casas de uno, de otro, de aquel. Che, ¿hoy dónde vamos? Allá. Nos vemos esta tarde en el templo. Sí, esperá que voy a la panadería, vuelvo y te cruzo en el templo. Esa cotidianeidad que tenía la iglesia hacía que el mundo, los demás veían eso. Y eso no era común en la época. Hoy mucho menos. Hoy es muchísimo menos común. Cuando hay mucha gente sola, padres peleados con los hijos, hijos peleados con los padres, esposos peleados con el marido, la mujer, la suegra que no puede ver al yerno, el yerno que no puede ver a la suegra, las dos hermanas que están peleadas porque los cuñados. O sea, quieren hablar de cuando llegamos al 27, 28 de noviembre, 2, 3, 4 de diciembre y otra vez el lío de la fiesta. ¿Por qué otra vez el lío de la fiesta? Porque están todos peleados. Entonces, ese concepto de vivir en comunidad mi fe hace que los demás digan, che, es un testimonio impactante. Ahora, ¿por qué digo también que este concepto de comunión cambia cuando yo lo entiendo de esa manera y no meramente me relaciono en el momento que me congrego, o sea, que mi cuerpito asiste a un lugar físico y me encuentro con otros seres humanos vivos a los cuales los saludo, canto y me voy? Y en la semana quizás no tengo idea de lo que le pasa al otro hermano. No tengo idea porque no le conté o porque no le pregunté. Y yo no sé si en esa semana lo operan, lo internan, cambia de trabajo, cambia de coche, o pierde el trabajo, o consigue un trabajo nuevo, o se sintió mal. Eso no es vivir. O sea, yo ahí estoy haciendo un paréntesis y eso es muy dañino. Y nos hace sentir muy frustrados, muy solos. Porque terminamos viviendo como el mismo que entra a la Catedral de Luján. Entra a un lugar por mera religiosidad, donde canta, donde lee, y después desconecta ese chip y vuelve a su semana, vuelve a su casa, vuelve a su vida secular. Su eje está en otro lado. Por eso es muy importante que cuando hablamos de la comunión en la iglesia y entre nosotros, una iglesia que va a crecer, porque ese era el secreto de esta iglesia. ¿Por qué crecía esta iglesia? Porque todos sus miembros, todos los hermanos, vivían su fe en comunidad, entre ellos, en medio de los demás. Esa era la figura. Vuelvo a repetir, y no porque esté en contra, obviamente, sin grandes oradores, sin grandes expositores, obviamente tenían a los apóstoles, a los discípulos, pero no está hablando acá de que hacían campañas de evangelización. No, el testimonio de ellos de vivir en comunidad, su fe, hacía que los demás dieran eso como algo totalmente admirable, totalmente deseable, totalmente querible. Ahora, internamente, y este concepto de como algunos tienen por costumbre, hoy el mundo ha logrado individualizar a las personas, ¿sí? Los más grandes se acordarán, yo llegué a vivirlo porque no soy un pibe, en mi cuadra donde yo vivía estaba en la casa había un doctor en la casa que era la única casa que tenía teléfono en la cuadra, ¿sí? Entonces vos tenías que interactuar con tus vecinos porque había un teléfono en la cuadra. Cuando yo voy más para atrás, mi papá me contaba que había 2 o 3 casas que tenían televisor nada más. Entonces se tenían que juntar para ver el mundial o para ver un partido. Si te vas más para atrás, había 1 o 2 casas que tenían radio. Entonces, ¿qué ha logrado la tecnología y este sistema? La idea del sistema es que nadie necesite de nadie. Aislar a todas las personas. Eso entró en la iglesia también. Y cuanto más mejora la economía, ¿sí?, mucho más se nota. ¿Por qué? Porque yo puedo un fin de semana tomar mi auto e irme a donde quiero, porque puedo. Y porque me lo merezco. Y porque trabajé toda la semana. Y muchas veces pasa que cada uno tiene su plan, ¿sí?,
y tenés que estar fijándote que, che, ¿cuántos vamos a hacer el viernes? ¿Cuántos vamos a hacer? ¿Por qué? Porque ha logrado el sistema que busquemos la independencia, busquemos nuestra autosuficiencia. Yo solo lo puedo hacer porque tengo, porque lo puedo hacer o porque lo quiero hacer. Entonces, todo esto atenta contra el poder compartir, el poder crecer y al estar verdaderamente en comunión. Las ventajas de estar verdaderamente en comunión, entre una de ellas, es la capacitación. Dice el versículo, volviendo al de Hebreos 10:25, dice, si no, cuando luego que dice que no dejen de congregarse, sino exhortándoos unos a otros, podríamos agregar ahí, como hay en otros textos, en otros pasajes, cuanto más veáis que aquel día se acerca. ¿Qué es esto de la capacitación? Una de las grandes bendiciones y ventajas que tiene el hecho de estar en comunión, y especialmente en la figura del matrimonio, es aprender de otros, es recibir consejos y dar consejos. En nuestras iglesias tenemos, gracias a Dios, matrimonios que tienen 15 minutos de casados, algunos que tienen 15 años de casados y otros que tienen 150 años de casados. No levante la mano nadie. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Pasa lo que no pasa en el mundo. En el mundo la gente, para que alguien lo escuche, no para que lo aconseje. Para que alguien lo escuche tiene que pagar. ¿Sí? No para que lo aconseje, para que lo escuche nada más tiene que pagar. Y nosotros cuando estamos en intercomunión, cuando estamos compartiendo, cuando estamos viviendo nuestra fe en comunidad, yo tengo un matrimonio al cual, che, ¿por qué no vienen? Los invitamos a comer a casa. ¿Sí? Vengan, listo. Y en la mesa, che, vos sabés que tengo este problema conmigo. ¿Ustedes cómo resolvieron este tema? Mira, y empieza ese convivir, empieza esa consejería espiritual natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me estoy alimentando, estoy aconsejando o estoy siendo aconsejado, y esto no se da de otra manera que no sea por medio del compartir. No lo podemos hacer en la reunión. No hay tiempo. Si muchas veces llegamos corriendo con el tiempo justo y nos sentamos y estamos, y de alguna manera, y no digo que es una necesidad el congregarse y estar juntos en la iglesia local importantísima, pero no alcanza a los efectos del crecimiento personal, matrimonial y familiar. Yo necesito tomar a otro matrimonio que estoy viendo una vez en una reunión de matrimonios en este preciso lugar, una conferencia creo, o era un seminario de ancianos, no me acuerdo, hablando de la familia, de la educación de los hijos. Omar Precisa dijo, bueno, y alguien le preguntó, ¿y a quién le pedimos consejo? Bueno, vayan a la puerta y fíjense que no tenga el falcón chocado, dijo. Dando a entender, busquen buenos ejemplos, buenos referentes. O sea, muchas veces te dicen a vos, ay, qué suerte, me lo han dicho a mí, qué suerte que tienen ustedes que los chicos les salieron derechitos, te dicen. Y vos te mirás y dices, no es suerte. O sea, hay un trabajo, hay una tarea que si querés te cuento o te explico. Y tampoco es garantía de que muchas veces los padres que educaron perfectamente a sus hijos, la decisión en definitiva termina siendo de ellos, si no la religión sería y la salvación sería hereditaria, ¿sí? Pero el concepto de pedir consejo, el concepto de poder, yo lo voy a lograr cuando yo tengo una necesidad como matrimonio y le digo a otro matrimonio, che, ¿quieren venir a casa a comer una pizza? ¿Quieren venir el domingo después de la reunión a comer unos fideos a casa? Y las cosas que se aprenden del otro y se conocen del otro, uno sale asombrado. Che, ¿vos sabías esto de...? Quizás entre nosotros, entre ustedes mismos, no sepan dónde vive alguno de ustedes. Yo tengo todavía en mi congregación hermanos que no sé dónde viven. Y creo que no lo voy a saber nunca, porque no tienen intención de que... A veces hay gente que no quiere, ¿sí? Pero el hecho de la comunión, el hecho se da en el compartir. La verdadera comunión se da en el compartir. Entonces, esto tiene un beneficio de capacitación. Hay un montón de consejos que un matrimonio de más años te puede dar respecto de crianza, respecto de las relaciones entre el matrimonio, y me refiero a todas, ¿sí? Estamos en una reunión abierta, así que no vamos a ser específicos. A todas, ¿sí? La comunicación y todas las demás, y las que vienen después. Pero consejería, ayuda en la comunión,
en vivir en comunidad mi fe. Además de la capacitación, y no solamente que es para arriba, a veces es para abajo, a veces matrimonios más grandes le tienen que preguntar a matrimonios más jóvenes cómo se resuelve determinada cosa o cómo es hoy esto nuevo que salió. Pero vuelvo a insistir, todo eso se da en un marco que excede el horario de la reunión. Si mi relación con los demás es meramente el horario de la reunión, yo estoy asistiendo a un lugar, pero no estoy teniendo comunión con los hermanos, no estoy compartiendo con los hermanos. Y eso aísla. Y Satanás quiere que nosotros estemos aislados. La iglesia junta a Satanás le preocupa. Por eso siempre quiso dispersar, alejar y separar. Acuérdense que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, pero Satanás esperó que la mujer esté sola. ¿Se acuerdan, no? Entonces, siempre el aislamiento, la independencia y la soledad van en contra de lo bueno para nosotros. Ahora, hay otro concepto más, en la tercera frase del texto, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Consuelo. Miren, los tiempos en este mundo y en esta sociedad no van a mejorar. ¿Sí? Moralmente, socialmente, familiarmente, no van a mejorar. Hoy ya los anormales somos nosotros. ¿Sí? Hace poco se casó nuestra hija y todos los que la conocían a ella y a Karina y a nosotros, ¿tu hija se casa? ¿Pero qué edad tiene? 20. ¿Con 20 se casa? Les parece una locura. O sea, realmente les parece una locura al concepto nuevo, al concepto del mundo. Es una locura. Ahora, cuando nosotros, miren lo peligroso que es, porque cómo trabaja Satanás con esto. Nosotros muchas veces tenemos más charlas íntimas. Escuchemos bien esto porque es muy cierto. No porque lo diga yo, sino porque ustedes lo van a comprobar que es muy cierto. A veces tenemos más tiempo de diálogo, de charla con un compañero de trabajo y con un compañero de estudio que con un hermano de la iglesia. Yo estoy 8 horas en mi trabajo y a veces se da la charla, se da y te cuentan. Y sabés más de la vida de muchos compañeros de trabajo tuyo que de la vida de muchos hermanos que están sentados hoy en esta noche aquí. Y la verdad no es porque la diga yo, la están comprobando ustedes. Ahora, cuando yo como matrimonio, como un creyente, como un cristiano, mi mayor tiempo de compartir es con aquellos que no tienen mi fe, estoy viviendo en comunidad otra fe. Otra creencia. ¿Y qué te van a decir qué le van a decir a los hombres y a las mujeres en el trabajo? Ay, podés engañar a tu esposo, no pasa nada. Él en algún momento lo va a hacer. Él también te va a engañar. Podés hacer tal cosa, no pasa nada. Viví la vida. ¿Cómo vas a estar siempre con la misma persona? Es aburrido. ¿Cómo no vas a dejar que tus hijos hagan tal cosa? Dejalos, que sean libres, que elijan. Tú, todos los días, todos los días. Y me estoy alimentando de ese compartir. Y estoy 8, 9, 10 horas por día con ellos, escuchando toda esta filosofía. Y empiezo porque no me causa rechazo, sigo por naturalizarla y termino por aceptarla. Es un proceso que depende de cada uno de nosotros cuánto dura ese proceso. Pero las etapas son esas. Primero, ya no me causan rechazo. Segundo, las naturalizo. Hasta las puedo llegar a justificar antes de aceptarlas. Entre creyentes. ¿Por qué? Porque no he sabido compartir con aquellos en los cuales o con los cuales tengo una común fe, con los que tengo cosas en común, y ese es el concepto de la comunión, estar unidos por algo común. Y a nosotros nos une el Señor Jesucristo. Cuando nosotros empezamos a congregarnos o a asistir a una reunión porque tenemos un ministerio, o simplemente por el hecho social
de que es la única gente que conozco y porque me reciben bien, porque encima te reciben bien en la mayoría de las iglesias, ¿sí? Y gratis. No te cobran nada, no te cobran entrada, ¿sí? Al menos en las nuestras, ¿no? Te reciben bien, te invitan a tomar algo, te escuchan, no te cobran. Pero después pasa el tiempo y si vos no salís de esa necesidad social, que en la cual muchos están hoy, o en ese vértigo ministerial, entonces te empezás a asistir porque tenés un ministerio. A nosotros nos pasa que tenemos hermanos que si no hacen determinada cosa no vienen. O sea, venir por venir no. Entonces perdemos de vista que el que nos reúne, eso que es común en nuestra unión, es el Señor Jesucristo. Por eso nos reunimos. Si yo les preguntara a ustedes por qué vinieron hoy, y podrían escribirlo en un papel sin que nadie lo vea, y deberían ser sinceros con ustedes mismos, y porque hoy no había partido. Por eso estoy acá. Y porque mi señora estuvo toda la semana hinchándome para ir a la reunión de matrimonio, y por eso estoy acá. Y porque no tenía un mejor plan, y por eso estoy acá. Y me puedo preguntar, ¿y por qué estoy acá? Si lo que nos reúne realmente no es el Señor Jesucristo, que me congrego, por eso decimos que nos congregamos al nombre del Señor, también perdemos el foco. También perdemos el foco. Y estamos asistiendo a un lugar sin sentido, sin objetivo. Y es allí donde yo salgo vacío. Y es allí, después de ese proceso, cuando podés sentarte con alguien y decirte, al final, mirá, mis compañeros de trabajo son mejores. Porque claro, como perdiste el foco, te cruzaste con alguien, discutiste de algo con algún hermano, y terminás diciendo, al final son mejores los del mundo, son mejores los del trabajo, me llevo mejor con ellos, claro. Porque durante un tiempo tuviste comunión con ellos, tuviste relación con ellos, compartiste con ellos. ¿Qué pasó? El proceso de dejaste de rechazar, empezaste a naturalizar, justificaste y ahora aceptaste. Son mejores que los de la iglesia. Lo bueno de venir de otra congregación, yo siempre le digo a los chicos en la clase de escuela dominical, cuando a veces hablamos de homilética y porque son los jóvenes y también uno los va preparando para... digo, cuando uno va a tomar la palabra afuera, hay temas que puedo hablar afuera que no puedo hablar en su propia congregación. Porque en su propia congregación, cuando yo digo algo, alguien ya va a saber por quién lo digo. Entonces, cuando uno va a otra congregación, es inimputable. Porque no conoce realmente las realidades de los matrimonios. Entonces, acá puede haber matrimonios que están ahí, tambaleando, que vienen, que la están peleando, que están empujando, que no terminan de integrarse, no terminan de ser parte. Están congregados en la iglesia, pero son visita. Se manejan como visita. ¿Qué pasa cuando alguien viene de visita a mi casa? ¿Llega después que yo? Sí, yo ya estoy viviendo ahí. Llega después que yo, toca timbre, pide permiso, ¿sí? Terminamos de comer. Y si atina a levantar algo, vos le decís, no, deja, yo me ocupo. Vienen. ¿Saben la cantidad de visitas que tenemos en las iglesias? Es así. No se sienten parte. No se sienten parte. Entonces, el que vive allí, el que se siente parte de ese lugar, dice, che, se me quemó una lamparita, che, tengo que arreglar tal cosa, tengo un hermano, tengo alguien en la familia que tiene una necesidad, porque se siente parte. Y cuando uno se siente parte, empieza a compartir, empieza a fluir este verdadero concepto de comunión, de empezar a vivir mi fe en comunidad. ¿Y cuál es la comunidad en la cual el Señor dejó establecida para vivir mi fe? La comunidad primaria es esta. Es esta. Entonces, no quiero ser mucho más extenso y no quiero salir de lo práctico. A mí me parece, hermanos, que si vos de acá a fin de año no invitaste a tu casa a comer pizza, por lo menos, ¿cuántos sábados faltan de acá a fin de año? Hagamos la cuenta juntos, dale. ¿Cómo?
9 sábados. Si en 9 sábados vos no invitaste a tu casa a comer pizza por lo menos a 2 matrimonios, no estás interesado en esto. Así que por más que me pongas cara ahora que, y por más que yo baje, hermano, qué lindo mensaje, qué lindo. Viste que siempre te dicen, qué lindo mensaje, hermano, gracias por la palabra, hermano. Gracias por la palabra, hermanos. No, porque esto es práctico. Esto no es que vas a llegar a tu casa y vas a abrir la Biblia y van a salir duendecitos de colores y vas a decir, bueno, estoy compartiendo la comunión con los santos. No. Se lleva en la práctica y vos te empezás a relacionar y ese matrimonio obviamente vas a empezar con aquellos con los cuales tenés más afinidad, ¿sí? A nosotros nos pasó y hoy estamos entendiendo un matrimonio en la iglesia. Nosotros tuvimos 3 pibes y 3 pibes chicos y cuando tenés 3 pibes no te invita a nadie. Son un montón, ¿viste? El que te invita con 3 hijos te quiere, hermano. Te quiere. Valoralo porque te quiere. Y tenemos en la iglesia un matrimonio con 3 chicos. El primero ya se convirtió, gracias a Dios, el del medio, y al más chiquitito le estamos predicando para que le salga el demonio adentro. Pero le decimos, quédate tranquila, cuando acepta el Señor va a cambiar. Y él mismo nos dice, no nos invita a nadie. Y como nosotros los invitamos, nos agradecen y dicen, ustedes los quieren de verdad. Pero es cierto, todos estamos en distintas etapas de la vida, ¿sí? Entonces vamos a compartir distintas realidades. A nosotros ya nos vamos dando los gustitos de salir de a 4 con algún matrimonio que ya tiene sus hijos grandes como nosotros. Pero, ¿qué quiero decir con todo esto y llevarlo a la práctica más llana y más elemental? No va a pasar nada hasta que nosotros no cambiemos de actitud y hasta que nosotros como matrimonios no empecemos a relacionarnos en la semana. Porque cuando yo me junte con ese hermano que me diga y me empieza a contar, no, sí, porque se me rompió la heladera, pero yo tengo a mi tía que tiene una heladera vieja en el fondo de la casa y te la llevo. ¿A quién le podemos decir? A Juan Carlos tiene una camioneta y en la semana, un martes a las 6, 7 de la tarde, te viste con los hermanos porque fuiste a la casa de uno a buscar una heladera rota, a sacar una heladera rota y a llevar, y empiezan a vivir en comunidad su fe. Y empiezan a llevar a la práctica esto. Y a veces pasa que, vos, ¿dónde laburás vos? Y yo laburo acá, pero yo laburo a 2 cuadras de ahí. Sí, yo paso todos los días por la esquina de tu casa. Y dale, te llevo. Y capaz que se van todos los días a trabajar juntos y oran en el camino. Claro, ora el que no maneja, ¿no? Aclaremos. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Empiezan a surgir cosas que en la reunión no pueden surgir. No pueden surgir, no hay tiempo para que surjan. Y no nos conocemos, y no hay el compartir. Y después, esos mismos hermanos que cierran la ventana, que no invitan a nadie o que no se relacionan, terminás escuchando, no, me fui porque no te integran. Son siempre los mismos. Y te digo la verdad, a mí el 70% nos invitamos entre los que siempre acostumbramos a invitarnos. Créannos que nosotros tratamos, tenemos como casi ministerio nuevo que cae a la semana, a los 15 días, vengan a comer a casa el viernes. Porque hace bien eso. Y debería haber por lo menos 1 o 2 matrimonios que realmente lo hagan como un ministerio. Pero entre nosotros, entre ustedes, entre el grupo de matrimonios, vamos a tal lado, vamos a tal otra, vamos a comer una pizza. Si no hay mozzarella, le ponés queso fresco. Y si no, pizza de cancha, lo que sea. Pero es compartir en comunidad tu fe. Y dice que comían con alegría el pan. Y es lo que había, ¿sí? Y lo comían con alegría y compartían. Entonces, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino, dice el texto, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. La última C es la C del consuelo. A veces tenemos cuando nosotros conocemos a la gente a la distancia, idealizamos y pensamos que los únicos que tenemos problemas somos nosotros. Y vemos al hermano que viene, porque nosotros cuando venimos a la reunión, bendiciones, todo.
Y además nos saludamos así, ¿todo bien? ¿Y qué le vas a decir? Sí, todo bien. Entonces pensamos, y claro, cuando yo llego a la esquina, o llego a la estación, o me tomo el 247, o agarro el auto, como venga, yo me voy y digo, no, está todo bien. Pero no se lo puede contar a nadie. Y creo que los demás tienen todo bien. Y no es cierto. Entonces me siento desconsolado y la verdad que, como decía, yo era un infeliz. Y creo que yo soy el único que la pasa mal. Entonces cuando vos empezás a hablar, a relacionarte, a vivir en comunidad tu fe, te das cuenta que ese matrimonio al cual vos ves, que parece que no tiene ningún problema, resulta que están pasando una prueba y vos decís, y yo me estoy quejando. Y además los puedo ayudar, ellos me pueden ayudar. Y empieza a funcionar realmente la causa por la cual el Señor nos dejó en este mundo, para dar testimonio. Que Padre, cuando oraba en Juan 17, Padre, que sean, ¿para qué? Para que el mundo crea. Y en la práctica, luego de la oración del Señor, cuando llegás a Hechos, capítulo 2, ¿qué leímos? Que eran uno y que el mundo creía, porque dice que compartían, estaban juntos en alegría, y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Se cumplió lo que el Señor dijo. Si son uno, el mundo cree. Entonces, es tan práctico esto, que si de acá al 31 de diciembre no invitaste a 2 para comer pizza a tu casa, no lo querés hacer. No lo querés hacer. No tenés intenciones de integrarte, no tenés intenciones de echar raíces, no tenés intenciones de que, si tenés hijos chiquititos, que tus hijos crezcan y aprendan a correr y se rompan un día la cabeza con la punta del banco, que no se lo van a olvidar más, pero que vos a lo largo de los años vas a decir, mis hijos se criaron acá, crecieron acá, aprendieron del Señor acá y hoy están sirviendo al Señor. Bendición que no te lo da ningún auto, ninguna gerencia, ningún viaje, ninguna casa, ninguna propiedad, ningún bien, no te lo da nada. Eso es incomparable. ¿Y eso cómo se logra? Cada día. ¿Cómo dice el texto? Y compartían y se reunían cada día en el templo, partiendo el pan en las casas con alegría. Cada día, no el domingo, no una vez por semana las corridas. ¿Todo bien? Sí. Chao, me tengo que ir. Ah, no, vengo corriendo. Y vuelvo a mi mundo, vuelvo a mi burbuja, vuelvo a mi... Entonces, el desafío y la exhortación en esta noche con estos pensamientos que no pretendieron ser ni exegéticos, ni teológicos, ni nada que se le parezca, y no porque esté mal, sino porque es algo que es tan práctico, se comprueba tanto en la Biblia, y así vivían los primeros creyentes y tenían algo que nosotros no tenemos. Eran perseguidos encima. Nosotros no. Encima eran perseguidos, nosotros no. Entonces, si a ellos les funcionó en ese entorno, ¿cuánto más nos funcionaría a nosotros? Así como dijo Rula, que ya abrió agenda, yo les desafío a que abran agenda y que empiecen a relacionarse los matrimonios. Y van a ver como algo automático, es muy probable que de acá a un tiempo sean el doble. Porque va a haber más matrimonios que quieran participar y que quieran compartir de eso que ustedes están generando. Vivir en comunidad su fe. Eso va a alentar a otros, va a animar a otros. Van a poder ver que no solamente es un lugar donde entro, porque si hago eso nada más puedo venir acá, a la unidad básica, a la iglesia católica o al shopping. Total, entro, no conozco a nadie, no saludo a nadie, y si me pregunta cómo estoy, ¿qué digo? Todo bien. Hermanos, que el Señor les bendiga, y tener un grupo de matrimonios, primero pertenecer a una iglesia es una bendición de Dios. Tener un grupo de matrimonios es una doble bendición de Dios. Y poder estar anhelando estar juntos y crecer juntos y edificarse juntos y ayudarse mutuamente es vivir realmente en comunión, vivir en comunidad mi fe. Amén. Contentos de compartir este buen grupo de hermanos que hoy nos reunimos y escuchar un mensaje verdaderamente práctico. Y tiene mucha razón Fernando cuando dice que la comunión es un tema práctico. No hay mucha vuelta que darle. Uno puede hablar del griego, del
del hebreo, bla, 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 pero todo bien, está perfecto hablarlo, pero en realidad lo que Él nos ha compartido es así, ¿eh? La comunión es eso, es tener que estar juntos, es compartir más allá de los horarios. Bueno, Dios nos ayude, hermanos, para que podamos tener buena consideración de lo que hoy hemos recibido. Gracias, Fernando, gracias, Karina, gracias por acompañarnos hoy. Siempre es muy grato para nosotros que nos acompañen, nos hace mucho bien y hemos sido, sin dudas, bendecidos por el Señor. Gracias, Padre, porque tenemos la bendición de estar juntos en este día sábado. Gracias por el buen grupo de hermanos que hemos podido estar presentes. Y más allá de poder, Padre, hemos querido estar. Porque tenemos que reconocer que muchas veces podemos, pero no queremos. Gracias, Padre, porque los que estamos queremos estar. Y nos hace muy bien, Padre, compartir los unos con los otros. Hemos jugado, hemos cantado y hemos tenido un tiempo para pensar, Padre, en lo que significa la comunión. Oramos para poder ponerlo en práctica, Señor. Danos la disposición de corazón, el buen ánimo, para que podamos aplicar cada uno de nosotros tu palabra en nuestra experiencia familiar, en nuestra experiencia personal. Llévanos con bien, Padre, a casa, y si no vienes antes, permítenos mañana con gozo congregarnos otra vez, reunirnos para adorarte y para compartir la enseñanza de tu palabra. Oramos con gratitud a ti, Señor, pedimos que nos lleves con bien en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias a todos, buenas noches y que Dios les bendiga.